general del Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec, destacado historiador e investigador. Desde 2005 es director del Museo Nacional de Historia de México. Sus investigaciones han abarcado temas como los códices mexicanos, las colecciones del museo que dirige y el zapatismo en el estado de Morelos, entre otros muchos temas. Ya sin más, le cedemos la palabra, maestro. Muy buenas tardes, muchas gracias por estar acá. Me agradecía ahorita que por mi conducto ustedes están aquí. No es cierto. Fueron ustedes los que se organizaron y este es un espacio abierto para producciones como esta, que nos permiten hablar de historia y de difundir la historia, de tener opiniones propias y de ver que hay distintos lenguajes para narrar algunos acontecimientos dramáticos de nuestro pasado. Nos acaban de decir también que hace poco más de 100 años sucedió esto. Efectivamente fue el 9 de febrero de 1913, pero el 19 de febrero del 13, es decir, ayer, se cumplía un aniversario más del primer desenlace de este acontecimiento, que fue la renuncia del presidente y del vicepresidente. Hay quien dice, creo que con mucha razón, que no se trató de un golpe de Estado. Se trató de dos golpes de Estado. El que se dio contra Francisco I. Madero y el que Huerta da a los sublevados de la ciudadela. Es decir, en este acontecimiento, los que lo iniciaron no lo terminaron, lo terminó otro. Si nos ponemos darwinistas, para los que ya tienen más o menos la edad y la rodada que yo tengo, se acordarán que cuando estábamos en la escuela nos decían que el darwinismo era el darwinismo lo que explicaba era la sobrevivencia del más fuerte. Ahora sabemos que no es esa, sobrevive el más oportunista. Y en este caso, el oportunista fue Victoriano Huerta. Vio la posibilidad de colarse y hace dos golpes de Estado. Primero, ¿cómo esperar? Sí, arreglo. No, es que si nos juntamos se van a ver, así. Si no, yo hablo un poco más fuerte. ¿Me escuchan? Sí. No, bueno, el primer golpe de Estado lo da Huerta cuando apresa a Madero y a Pino Suárez y los mete en un cuarto ahí en Palacio Nacional junto con el general Ángeles. Y el segundo, cuando llega a la ciudadela y les dice, ya renunció el presidente, pero ¿qué creen? El presidente soy yo. Así que en realidad lo que vemos en esta película es apenas las primeras horas de un suceso que cambió la historia moderna de México, que fue la de Cero Trágica. Fue un domingo, empieza un domingo, lo que estamos viendo, lo que acabamos de ver. Tienen que imaginar, ya vieron la historia que nos contó Roberto Cortés, que nos contaron los revistas que actuaron, sus actores, y ambientaron en este interior, porque si ustedes se dan cuenta, todo se da en muy pocos metros, y sin embargo crea un clima dramático importante, porque todo el tiempo estamos oyendo balas. Entonces sabemos qué está pasando y sabemos qué pasó así. Yo lo que les puedo contar es un poquito esto que está afuera. Era domingo, comenzó en la madrugada, a las 4 de la mañana bajan los aspirantes
la Escuela de Aspirantes para tomar el Palacio Nacional, mientras liberan a Bernardo Reyes y a Félix Díaz, que estaban prisioneros en dos prisiones distintas, uno en Santiago Tlatelolco y el otro en Lecumberri. Está bailando. Madero estaba allá en la casa, estaba asomado hacia donde ahora vemos la fuente del Chapulín. Él estaba asomado porque podía ver lo que se bajaba a los que venían desde Tacubaya para caminar hacia el Zócalo. Y una vez que levanta el sol, les pide a los cadetes que lo acompañen al Palacio Nacional. Por supuesto, él ya sabía lo que había sucedido. Es decir, que Bernardo Reyes, cuando llega a la calle de Moneda, no está el asunto como él había creído. Es decir, que él creía que iba a estar ahí el ejército y gran parte del pueblo que lo iba a clamar para poder llegar a ser presidente y obligar a Madero a renunciar. No había nadie, y de hecho el jefe de la plaza lo toma preso, lo agarra el freno del caballo y le dicen ese preso por incidente. Ahí se da cuenta Bernardo Reyes de que había dado un paso en falso. Toma su caballo. Hay quien cuenta que estaba su hijo a un lado, quita al hijo Rodolfo Reyes, toma su caballo y se dirige hacia el frente del Palacio Nacional, por donde está en la Plaza Mayor, apuntando, digamos, la espalda de Bernardo Reyes sería donde está el portal de Mercader, donde están los sombreros Carval, etc. Y él hace una carga directa al Palacio Nacional, no le importa. De hecho, se suicida porque sabe que están ahí las ametralladoras y lo masacran. Pero están saliendo la gente en misa. Cuando empiezan a disparar, entre los mirones, entre qué está pasando, entre que la gente no está acostumbrada a ver este tipo de cosas, empieza a morir mucha gente. Entonces, los otros dos, Mondragón y Félix Díaz, se van a la Ciudadela. Escogen la Ciudadela, que había sido el antiguo Museo de Artillería y era un depósito de armas y municiones. ¿Por qué escogen la Ciudadela? Porque tiene 15 millones de cartuchos, lo suficientes para armar al ejército completo, pero también a que si caía una bomba por ahí podía volar la ciudad. Por eso los tiros no van directamente a la Ciudadela. Esa noche, bueno, llega Madero a Palacio Nacional, ve a Félix Díaz, a Bernardo Reyes muerto, toma un coche y se va a Morelos a buscar al general Ángeles, que está encargado de pacificar a los zapatistas, que entonces apenas acababan de realmente demostrarse como revolucionarios rebeldes a Madero. Y se va en coche, lo dejan pasar a los zapatistas y regresa con Ángeles al Palacio Nacional. Y Ángeles está encargado de dirigir las artillerías hacia la Ciudadela, pero efectivamente no lo hace directamente a la Ciudadela, era muy peligroso. Entonces, el jefe de la plaza había estado herido cuando atrapa cautiva a Bernardo Reyes, y entonces el que le sigue jerárquicamente era Victoriano Huerta. Entonces nombra a Victoriano Huerta jefe de plaza, en contra del consejo de su hermano Gustavo Madero, que sí sabía y tenía mucho mejor olfato político que don Francisco, lo nombra jefe de plaza, y Huerta manda a tropas revolucionarias y a habilitados y a rurales a cargas directas a la Ciudadela, y por supuesto los hace pedazos. De tal manera que poco a poco también las tropas leales a Madero empiezan a debilitarse. Se mueven los diplomáticos que no querían a Madero y organizan también una campaña para pedir la renuncia del presidente. Se la piden y Madero
decía, claro que no, decía, yo fui elegido, no se trata de renunciar si esto no es una cosa de gusto. Entonces está presionando de todos modos para que el Congreso sea el que pida la destitución. Todo eso es lo que está pasando afuera. Lo que está pasando en las casas que están entre Palacio Nacional y la Ciudadela es lo que acabamos de ver. Hay aquí una investigadora del Castillo de Chapultepec cuya abuela escribió un diario, y hay un pasaje del diario de su abuela que se llamaba Estela Sácar, en donde está escribiendo casi lo que ustedes acaban de ver. Decía que no dejaba de haber tiros todo el tiempo, no solamente ese día, sino los días siguientes, que no podía subir a tender la ropa, que la que estaba arriba estaba toda ya agujerada y echada a perder, no podían salir a comprar comida, estaban los negocios cerrados, estaba lleno de muertos, tenían que levantarlos, hacer montones de muertos y llevarlos en carretas hacia Valbuena, donde eran quemados. En fin, fue un momento muy violento que pudo haber terminado con el experimento de la revolución y que en realidad es el que da origen a la revolución como después la conocimos, es decir, una revolución con un carácter social. Hasta entonces había sido una revolución más bien de carácter político electoral. Después se convierte en una revolución social, precisamente un día como ayer, cuando obligan a la renuncia de Madero y Carranza desconoce al gobierno de Huerta y convierte a la Guardia Nacional Coahuilense en Ejército Nacional. Por eso el 19 de febrero se conmemora el Día del Ejército, porque es el Día del Ejército moderno, no el Ejército Federal que sería derrotado en 1914, sino el ejército moderno, que es el ejército de la revolución. Yo pienso que la manera como se llevó, y ya con esto termino, cómo se llevó la cámara, cómo se llevó el sonido, cómo se ambientó las luces, todo sucede básicamente en una escalera y abajo de la escalera. Pero todo lo que estamos escuchando alrededor nos lleva a imaginar efectivamente lo rudo que fue este momento en apenas 4 cuadras de la Ciudad de México. Es decir, el país estuvo en riesgo por lo que estaba pasando en 4 cuadras de la Ciudad de México. Y esta pobre gente atestiguó eso. Después tampoco la pasaría tan sabroso, pero no tan temible como el febrero de Caín y de Metralla, como después lo apellidaría Alfonso Reyes, hijo de Bernardo Reyes. Con esto termino. Muchas gracias.